universidad de hoy tiene su génesis en el siglo XII. Para los sabios de entonces, conocer era la consigna. No había ánimo de títulos o diplomas. El saber no se medía por notas, sino por la comprensión y aplicación en favor de aquellas sociedades. Así se sentaron las bases de la ciencia moderna. Pero miles de años antes de surgir las universidades, en las selvas y otros ecosistemas ya existía el saber aplicado, un sinnúmero de conocimientos enfocados y aplicados a la vida buena y feliz de esos pueblos. La universidad del siglo XII solo abrió un nuevo sendero al acervo de conocimiento de la humanidad. Paradójicamente, en ese camino, muchos saberes ancestrales que al comienzo fueron relevantes fueron quedando olvidados por descubrimientos y enfoques que revolucionaron la ciencia y la sociedad. Los procesos de investigación en Latinoamérica han sido pioneros en promover el diálogo entre universos culturales que habitan este planeta, en especial un movimiento llamado Universidades de la Tierra, que irrumpe desde México hacia el sur del continente con la llegada del siglo XXI. Una apuesta de educación que viene en crecimiento y que ha entendido que dialogar con los saberes ancestrales y actuales permitirá construir los nuevos enfoques para encontrar las respuestas a las preguntas de la humanidad sobre su futuro en el planeta. Este es el cuento de una de estas universidades de la Tierra que desde Colombia teje otros mundos posibles. Hay la cocina, hay queso. En Colombia existe desde el año 2017 un proyecto de educación distinto. Aquí no se toman apuntes, se toma pusandao y platos llenos de memorias ancestrales. Se tejen sentimientos y pensamientos. Sus maestros y maestras se formaron en la realidad de Colombia y sus regiones. Son indígenas, campesinos, afros, mestizos, ciudadanías que han emprendido luchas colectivas por la defensa de derechos fundamentales para todas las personas. Hoy se juntan para darlo todo sin tener nada más que su sabiduría y su capacidad de acción colectiva para transformar realidades. Pues la historia de la Universidad de la Tierra y la Memoria Orlando Faz Borda viene del encuentro con los compañeros de la Unitierra Oaxaca. Y ahí nos dimos cuenta un poco que a pesar de que Bogotá es una ciudad muy grande, es una ciudad donde sí existen experiencias alternativas, son experiencias que están desarticuladas. Entonces comenzamos también ese material que traíamos de la Unitierra Oaxaca a compartirlo, y ya con varios colectivos de los que habíamos hablado decidimos fundar nuestra propia Unitierra aquí en Bogotá. Tenemos una aula abierta como educación al tablero. Yo qué creería que si alguien quiere saber de comunicación popular tiene que trabajar con Camilo como tutor haciendo educación al tablero. Es una iniciativa sobre todo de red y de red de colectivos. Es una propuesta que tiene que ver con otras formas de aprender o con otras formas de formar y sobre todo que tiene que ver con el disfrute de compartir con otros cosas para aprender. Estamos remendando a un país que está roto. Estamos remendando a un continente que a grito está pidiendo la transformación del modelo político, económico y cultural y que también está pidiendo la transformación del modelo educativo. La pedagogía de la memoria es cómo nos encontramos unos con otras. Así como está la Unitierra Memoria porque con la participación de la profe Virgelina, ella nos planteó, bueno, no puede ser una Unitierra cualquiera. Colombia pasa por unos procesos de violencia al cual ella viene, entonces es Unitierra Memoria.
¿Qué conocimiento está dejando hacer un ejercicio a través de la aguja? Unificar la familia, articular los procesos y transformar el lenguaje. Ese lenguaje agresivo que se tiene. Virgelina no habla la lengua de sus ancestros africanos esclavizados y traídos al Cauca para la explotación de oro y cultivos agrícolas. El desarraigo y la colonización se la borró. No obstante, desde niña lucha por fortalecer su cultura a través de otras manifestaciones. Virgelina enseña a través de la cocina tradicional y es la pionera de los tejidos de la memoria en Colombia. Una pedagogía que nos conecta con el origen real de lo que somos como sociedad para que nunca más se repitan las historias de violencia. Sus saberes se tejen día a día con otras apuestas por la vida. Muchos de nosotros venimos de la tradición de la educación popular, de la investigación, acción participativa. Entonces decidimos colocarle un apellido. No un apellido porque él sea el más importante o de alguna manera sabemos que aquí hay un tema que se necesita como despatriarcalizar, sino porque representa todo un movimiento de hombres y mujeres que en este país se dieron una lucha y unas resistencias por los pueblos campesinos, por los pueblos afro, por poner un saber del territorio en comunicación con las academias críticas, en comunicación con otras formas de aprender. La educación no tiene por qué estar centrada en la lectoescritura. Mi mamá me ama, cosas así, ¿verdad? ¿Por qué en la lectoescritura? ¿Por qué una educación logocéntrica, centrada en la cabecita? ¿Por qué no una educación centrada en las manos, en el cuerpo, en el trabajo manual, en la danza, en el tejido, en el tambor? O sea, eso es educación también, porque si lo restringimos, si el producto educativo es la tesis doctoral y el paper para ascender en la escala universitaria, entonces eso es una educación elitista restringida a una minoría para el sistema. Ahora, si abrimos la puerta a que la educación es todos los aspectos de la vida puestos en juego, estamos en otro lugar. Desde las herramientas de la danza y de la percusión de África Occidental, es una disculpa para abordar las dinámicas de tejido rítmico de la comunidad, de la sociedad. Encontramos en esas materias o en esas áreas unas relaciones análogas y también poéticas a veces de nuestras relaciones sociales, familiares, las relaciones de poder, etc. Pero también desde el movimiento, ¿no? Lo que la gente entiende por ritmos y el movimiento del cuerpo como una actividad sanadora, ¿no? que mantiene la vitalidad del cuerpo y algo que tal vez en las conductas sociales contemporáneas se nos empieza a embolatar, empieza a perder importancia, afectando nuestro comportamiento social y nuestra salud física, nuestra salud emocional. Acá se propician las juntanzas y las juntanzas de quienes estén buscando caminos alternativos para los procesos sociales populares, para la sociedad. Y por eso no pudiéramos decir que la misma Universidad de la Tierra acá tenga una línea. No, lo que hace es la juntanza de una serie de gente que sospecha de las formas organizativas a que nos habían acostumbrado tradicionalmente los grupos de izquierda, las organizaciones sociales y sindicales, las ONGs. Y entonces acá lo que se trata es una juntanza de gente que viene desde las expresiones más variadas de procesos populares, tratando de darle lugar, unos por vía de la ancestralidad, otros por vías de las víctimas y la memoria, otros y otras por el lado de la soberanía y autonomía alimentaria.
Es un proyecto que se articula a toda la reflexión sobre diversidad, pluriversidad, a todos estos reconocimientos que hoy en día emergen, dijéramos, de estas fisuras de los modelos de los estados, para visibilizar aquellas cosas que de alguna manera han estado siempre, pero como ocultas, ¿no? Pues hablar la memoria en este espacio, sé que no es hablar de cualquier cosa. Hay una memoria que nos han impuesto, hay una memoria que nos han invadido, hay una memoria que nos ha hegemonizado y que nos ha globalizado a la brava y sistemáticamente. Entonces lo que hoy estamos diciendo a la memoria, que hablemos de la memoria de la tierra, que no es cualquier memoria. En ese sentido caben los afros, cabemos los negros, cabemos los indígenas, las mujeres, la diversidad, todas las generaciones. Y lo más importante, cabe la naturaleza, pues, que es reconocer que sigue siendo nuestra mamá y que salvaguardar es la responsabilidad de todos. Muchos de las colectividades que están acá tienen su fuerte en cultivos, en cuidado del medio ambiente, en procesos de memoria, en desarrollo político, y nosotros nos vinculamos y los fortalecemos en procesos comunicativos y de divulgación. La escuela cambia la mirada del orden de pensarse a lo disciplinar, o de pensarse que su razón de ser es el conocimiento, hacia que su razón de ser son los niños y las niñas. Así es que Educación al Tablero se vincula a Unitierra y nosotros empezamos a jugar un papel articulador en una propuesta que realmente está transformando el territorio de Bogotá y muchas partes del territorio nacional. Entonces hay que enfocarse en garantías para la vida. Fundamental eso. Didier y Camilo han hecho de la comunicación y los medios una apuesta de educación ciudadana para el fortalecimiento de las diferentes identidades culturales, para la resolución de conflictos y para promover formas colectivas de buen vivir, en contraposición a los modelos individuales de éxito, ostentación y consumo que han generado exclusión social, degradación ambiental, enfermedades, violencia y pobreza. Tenemos muchas recetas importantes para el tema de la medicina ancestral que podrían aportar este tema de prevención de estas enfermedades como el coronavirus, que son problemas respiratorios. La Universidad de la Tierra y la Memoria, Orlando Falsborda, es un escenario de educación donde tiene la palabra las voces más conectadas con las realidades de los territorios y las menos tenidas en cuenta en la construcción de país. Aún así, llevan años trabajando día a día para que la gente en Colombia viva sin miedo, con agua limpia, aire puro, buen alimento y buenos vecinos. Las mingas es ir a trabajar, es ir a laborar. Al mediodía te dan almuerzo, te dan trago, te dan chicha, entonces con el trago empiezas a trabajar. Entonces tú consumes el trago, pero le estás utilizando esa fuerza en el trabajo, en el compartir, y entonces ya en la noche la danza, el baile. Entonces la minga es eso, compartir, o sea, pasar la vida sabroso y comer los alimentos, pero eso en el marco de la comunitaria. Entonces un primer ejercicio puede ser eso, reconocer la espiritualidad desde el trabajo, pues desde un ejercicio cotidiano que es las mingas, que es ir a trabajar todo el mundo, ¿no? En la organización de la Universidad de la Tierra y Memoria Orlando Falsborda es una organización desde las aulas vivas, una que es territorial, es decir, unos lugares que tienen un espacio geográfico específico como es Virgelina con el Costurero. Y estás en el aula abierta de la Universidad de la Tierra, que se llama Unión de Costurero, como proceso transformador de la educación. Mientras una persona camine, ¿sí? ya su cuerpo descubrió la importancia del ritmo. Y cuando una persona está caminando, pues ya son por lo menos 3 ritmos que están habitando su cuerpo en ese momento,
que son la respiración, lo que está pasando con su corazón y cuando la persona está caminando, pero además a veces estamos hablando con una persona mientras caminamos y estamos pensando además en una cosa. Entonces esa capacidad que tenemos los seres humanos que a veces se nos olvida y dejamos de reconocer, de hacer muchas cosas simultáneamente. Debes de ir pensando cómo se va a hacer la planeación, no solamente para lo que hay, sino para las otras personas que están llegando. Hay una multiplicidad, dijéramos, de miradas que dialogan con estas trayectorias y estos horizontes del pensar crítico latinoamericano, pero que se abren a otras nuevas miradas y cosmogonías, etc. Entonces yo creo que la Universidad de la Tierra no es una expresión ni mucho menos aislada, sino más bien obedece a todas estas propuestas de diversidad. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos es una propuesta que viene desde 1993. La idea de la cátedra es decirle al pueblo colombiano que estamos construyendo un país que sea pluriétnico y multicultural. Todo el tiempo están saliendo actividades, acciones políticas. Ahora estamos todos apoyando la acción política del arropamiento del Palacio de Justicia, que está liderado por Asomujer. Arropar, por lo menos en mi lengua, yo soy del sur de Uruguay, es lo que hace la mamá para tapar al niño cuando se mete en la cama. Y es un hecho político. Sí. ¿Verdad? Tiene que ver, como se dice ahora, con los cuidados. Es la protección de la madre hacia sus hijos. Entonces es un hecho femenino de cuidados que ustedes lo transforman en un hecho político. Exactamente, público. Pero nosotros arropamos el palacio porque lo que pasó en el Palacio de Justicia no puede pasar en ninguna parte del mundo, ni de Colombia. Y la otra, uno de los puntos por el cual arropamos el palacio. El segundo punto es que no tenemos justicia en Colombia. Y el arroparlo es taparles la cara para que les dé vergüenza que los colombianos y colombianas estamos exigiendo que ellos cumplan con su papel que les corresponde, porque ellos están siendo pagos con el erario público y no pueden seguir desangrando al país cuando no hay una respuesta jurídica de todos los millones de muertos que nosotros tenemos en Colombia. Entonces, esa es una de las causas por qué arropamos el palacio. El Cauca es un proceso muy dinámico. Tenemos nuestras problemáticas, tenemos nuestras propuestas, y bueno, nosotros somos como los que hemos encaminado la lucha del movimiento indígena en Colombia. Habrán otros pueblos en Amazonía, en los llanos orientales, muy invisibilizados, pero allá en el suroccidente pues ha sido realmente la lucha, sin desconocer que los diferentes pueblos hemos luchado. Entonces todo el que quiera aprender, el que quiera desaprender, pues puede ir. O sea, es bienvenido a todas, a todos, y al que quiera participar de corazón para seguir aportando para una construcción de un país para todos. Las personas que se suman a este proyecto educativo lo hacen para construir saberes que nos permitan enfrentar las manifestaciones del cambio climático, como la desertificación, la pérdida de las costas, las grandes migraciones humanas, la contaminación ambiental y sus consecuencias en la alimentación, la salud y el tejido social. Ciudadanías que dialogan con otras culturas y pensamientos que se enfocan hacia el cuidado de un mundo que tiene límites, que es frágil en sus ciclos y fuerte en sus mensajes, que es necesario cuidar para que nos brinde bienestar, no sobreexplotarlo, para que el daño no se revierta contra todas las formas de vida. Propuestas para la vida, es decir, carreras o procesos de formación donde la gente salga sabedora de sembrar agua, de evitar la contaminación del agua, que haga una carrera sobre huertas familiares y comunitarias, que haga una carrera acerca de las energías alternativas, es decir, que haga una carrera para la vida, y que no sea el título lo que medie su proceso con el mundo del trabajo,
sino que sea su iniciativa, sus conocimientos, su experiencia, su capacidad de solucionar problemas en esos contextos específicos de esos problemas. Entonces no va a tener notas, no está aquí porque quiera tener una nota o sea, quiera ser el mejor, sino está aquí es porque quiere solucionar un problema de la vida con el que está seguramente apasionado y está muy cerca de vivir. Es importante que a esa universidad vayan aquellas y aquellos que necesiten ir. Y esas personas son las de las periferias urbanas, las de las zonas rurales, las personas que el sistema ha llevado a los márgenes y ha empobrecido. Y yo diría que en la Universidad de la Tierra es más importante aprender que enseñar. El arte de aprender es lo que tenemos que mover nosotros. Enseñar es poner un PowerPoint y decir 4 cosas y ya te cumplís el horario y te vas. Yo sé hacerlo y todos sabemos hacerlo. Despertar en las demás el deseo de aprender es un arte que no tiene reglas. El bordado transforma a las personas porque le baja ese alto índice de agresividad y de estrés. ¿Cómo están? Tienes que tener concentración. Has visto que el sistema hoy, con la internet, con todos los estímulos, ya desde niños, sí, te desconcentra. Pide la concentración y eso facilita la dominación. Exactamente. Cuando tú te concentras y te concentras y te concentras, ¿qué descubres? Que no eres un ignorante y que no te pueden llevar de la nariz. Te descubres a ti misma. Exactamente, y eso es lo que hacemos nosotros. Es el proceso educativo, para eso estamos, para descubrirnos nuestro ser, nuestra identidad. Eso es lo que estamos buscando a través de esto. ¿Cómo incidimos en la transformación de la educación? Que no siga siendo diseñada desde el escritorio y llevada a las comunidades y que las comunidades traigan entero y que quieren un pueblo ignorante para seguirlo llevando de la nariz. Eso es lo que estamos haciendo a través de esto. El objetivo de los pueblos no es ser más que nadie, sino seguir siendo pueblos. Que hoy el sistema los está aniquilando, porque lo que está haciendo el sistema es aplanar la diferencia. En el shopping somos todos iguales, consumidores, y lo que queremos es ser diferentes. Somos diferentes y por eso necesitamos una educación diferente, necesitamos autonomía, necesitamos todo lo que podemos y debemos construir. El saber y el sentir colectivo cobran fuerza en un mundo en crisis por el individualismo. Conocimientos para construir calidad de vida, para enfrentar los retos del cambio climático con acciones de mitigación y adaptación, para recuperar la soberanía alimentaria. A la Universidad de la Tierra y la Memoria, Orlando Falls Borda, llegan personas que más que ostentar títulos, añoran reconstruir en cada región de Colombia el buen vivir arrebatado. ¿Qué opinas de los niños? ¿Cómo debes manejar a los niños pequeños ahora que estamos en pandemia y que también hay crisis sociales? Hoy en día ya, después de la pandemia, en este escenario de pospandemia, la innovación sigue siendo y se convierte aún más en un escenario súper potente. Y los niños y niñas de primera infancia todo el tiempo están prototipando. El reto que se le viene a Educación al Tablero con Unitierra es convertirse en una aula abierta, estar capacitando por todo el territorio nacional en comunicación popular para fortalecer los procesos agrarios, campesinos, indígenas y afros que se están manteniendo en la región. Este ejercicio lo que busca es entender que con dispositivos móviles y con las herramientas que tiene la gente en el territorio pueden hacer procesos divulgativos efectivos para que hayan acciones conjuntas con ese territorio regional, vinculándolo al gobierno nacional. En este caso, nosotros no solo nos quedamos en hacer las piezas comunicativas, sino en crear el proceso de gestión para que ellos mismos sean sostenibles en el territorio. Lo que hacemos aquí en los procesos de Unitierra es hacer visible precisamente eso negado, esas cosmogonías, esos lenguajes, esos procesos que han sido negados. Y aquí estamos para eso.
y lo representamos en las formas que se da en el movimiento social colombiano. Y a largo plazo pues tenemos la idea de que esta universidad sea reconocida por el Estado no como una universidad de cánones que titula, sino por una universidad que forma sujetos que pueden ir a solucionar los problemas del país y que para ello no necesitan un título, sino necesitan propuestas concretas para la vida y para el desarrollo del país. La historia oficial se sigue contando desde el colonialismo y sus páginas se amplían con la vida y obra de hombres y mujeres insensibles y ajenos a la realidad de la ciudadanía. Mientras tanto, se olvida la de personas que han sobrevivido física y emocionalmente a la pérdida de sus seres amados, al desarraigo de su tierra y de su comunidad, a la amenaza constante. Gente que a pesar de ello es capaz de liderar la defensa de la vida, de los ríos, de los bosques, de la agricultura familiar, seres sabios del campo, de la selva, del agua y las montañas que nos convocan a las academias a retomar esa vieja tradición de las primeras universidades, la de unirse en torno al conocimiento para encontrar soluciones, para sentir, pensar y tejer el buen vivir en el planeta.